Buenas noches, disculpen la tardanza, el ponente está en camino, ¿ya? Un poquito más.
Bueno, estimada concurrencia, ya llegó el ponente. No he demorado demasiado, ¿no? 10 minutos. Bueno, entonces le presento al colega biólogo magíster John Chero de la Cruz, quien es egresado de la Universidad Federico Villarreal. Asimismo, ha hecho maestría en zoología con mención en ecología y conservación de la Universidad Mayor de San Marcos, y actualmente está haciendo un doctorado en Brasil. Pues con ustedes ya, no esperamos un fuerte aplauso, por favor.
¿Aló? ¿Sí? ¿Me escuchan? Bien. Primero, quiero agradecer la oportunidad de poder estar aquí al frente y poder dar a conocer un poco del trabajo que venimos realizando en el Laboratorio de Parasitología de la Universidad de Villarreal, en colaboración con el Laboratorio de Parasitología de Peces de la Universidad Federal Rural de Río de Janeiro. Bien, vamos a empezar entonces la presentación. El tema que les traigo ahora es sobre biodiversidad de monogeneos parásitos de peces marinos en Perú, una perspectiva desafiante. Y ustedes van a decirme, ¿por qué es una perspectiva desafiante? Bueno, en el transcurso de la presentación ustedes van a ver todo lo que implica esta biodiversidad en monogeneos y cuáles han sido los obstáculos y cómo nosotros hemos superado estos percances. Bien, empecemos. Cuando nosotros escuchamos la palabra biodiversidad, ¿cierto? Si alguien nos dice biodiversidad, automáticamente pensamos en biodiversidad de aves, de peces, de anfibios o de reptiles, ¿cierto? O inclusive en la biodiversidad de insectos o plantas, ¿sí? Pero sabemos nosotros que la biodiversidad involucra mucho más que eso, ¿sí? Involucra muchos organismos más. Si yo les pregunto en este momento, ¿qué cosa es lo que ustedes ven aquí? Muchos me dirán, es un pez, ¿cierto? Pero si a mí me preguntaran eso, yo les diría, bueno, veo un pez que puede ser un hospedero o que puede albergar formas parasitarias, ¿cierto? Y por ejemplo, uno de esos grupos que puede albergar son el grupo de los monogeneos, ¿sí? Y con esto quiero decirles a ustedes que los parásitos, al igual que todos los otros organismos, son considerados o catalogados como una biodiversidad oculta, una biodiversidad olvidada o una biodiversidad no considerada, ¿sí? Esto es importante mencionar porque por mucho tiempo, ¿sí? Por mucho tiempo los parásitos han sido considerados como agentes que debían ser eliminados porque ellos causan daños o son perjudiciales para la salud. Pero hoy en día los parásitos ya no son catalogados como agentes que causan enfermedades, sino más bien son catalogados como componentes claves en la biodiversidad, que cumplen un rol en los ecosistemas y que pueden regular las poblaciones de los hospederos. Y muchos de los parásitos, inclusive los monogeneos, pueden actuar como marcadores biológicos en estudios de contaminación o puede ser que puedan ser usados para discriminar stocks poblacionales en peces también. Entonces ya quedó atrás ese concepto de que los parásitos son organismos que causan daño. Bien, como el tema de la exposición es sobre monogeneos, sobre biodiversidad de monogeneos en peces marinos de Perú, ustedes se preguntarán, ¿qué cosa es un monogeneo? ¿No? ¿Qué cosa es un monogeneo? Bueno, podemos mencionar que un monogeneo es un invertebrado marino, un invertebrado acelomado que por lo general se encuentra, en este caso, en un hospedero que puede ser un pez, que puede ser un ave, perdón, que puede ser un anfibio o que puede ser un reptil. Y en el caso de los monogeneos en el Perú, por ejemplo, podemos encontrar que los hospederos principalmente son peces marinos o peces de agua dulce, ¿sí? O podemos encontrar que pueden ser peces elasmobranquios o peces teliosteos. Y por lo general los monogeneos se encuentran parasitando órganos que estén en contacto con el medio externo. Por ejemplo, las branquias, por ejemplo, la superficie corporal, por ejemplo, el opérculo o la cavidad nasal de los peces, ¿sí? Entonces, partiendo de ese sentido, podemos mencionar también que una característica importante de los monogeneos es la presencia de un órgano de edificación posterior que se llama actor, ¿sí? Y ese actor puede estar
compuesto de varios elementos esclerotizados que pueden ser clams, que pueden ser complejo actoral de esclerita ventosa, que pueden ser anchors y que pueden ser babas. Entonces, en monogeneos puede existir una gran variación en el órgano de fijación, pero todos ellos cumplen con un requisito, que ese órgano de fijación está ubicado en el extremo posterior del cuerpo. ¿Sí? El ciclo biológico de los monogeneos es un ciclo relativamente sencillo, es bien sencillo. ¿Sí? Todo comienza con la forma adulta que puede estar ubicada a nivel del hospedero, ¿sí? Y esa forma adulta va a eliminar los huevos, que por lo general tienen filamentos polares que les sirven para flotar o adherirse o fijarse a las algas, ¿sí? Y con las condiciones ambientales, los huevos, que son fértiles pero no embrionados, van a desarrollar un embrión que posteriormente va a dar origen a una larva ciliada nadadora que se llama que se llama oncomiracidio. El oncomiracidio tiene como característica que en el extremo posterior del cuerpo presenta unas estructuras de fijación, que son los famosos ganchos larvarios. Con esas estructuras de fijación, ellos se van a adherir al epitelio de los peces, o si no, al epitelio branquial de los peces. ¿Sí? Cuando lleguen a parasitar el órgano, ahí ellos van a seguir un proceso de transformación y van a llegar hasta la forma adulta. ¿Sí? Bien, en el caso de los monogeneos, nosotros podemos encontrar dos grupos, ¿sí? El grupo de los monopistocotilia, que antiguamente eran conocidos como poliocoinea, y el grupo de los poliopistocotilia o los oligocoinea, ¿sí? Ambos grupos pueden diferenciarse fácilmente por medio de unas características, ¿sí? Principalmente la diferenciación entre ambos grupos tiene que ver con la presencia del órgano de fijación. En el caso de los monopistocotilia, nosotros encontramos un órgano de fijación que es un actor, si bien es cierto es un actor, pero aquí le conocen como un actor único, que puede ser un actor circular o no circular. Si es circular puede ser sectado o no sectado. Y en el caso de los oligocoinea vamos a encontrar que el actor es mucho más complejo, porque va a estar formado por numerosas de esas estructuras que ustedes ven por aquí, que son los famosos clams, o en su defecto podemos encontrar actor que presenten esas estructuras que se conocen como complejo esclerita ventosa, ¿sí? Complejo actoral esclerita ventosa. Adicionalmente, podemos mencionar que otra característica diferencial entre ambos grupos vendría a ser la presencia o ausencia de un canal génito-intestinal. ¿Qué cosa es un canal génito-intestinal? Bueno, el canal génito-intestinal es un conducto que va a comunicar el sistema reproductor de los monogeneos, que en este caso es el oviducto, con el ciego intestinal derecho. Y en el caso de los monopistocotilias, ellos no presentan ese canal génito-intestinal. Todos ellos no presentan ese canal. Y en el caso de los poliopistocotilias, ese canal está presente. Otra de las características tiene que ver con la región anterior del monogeneo. Si presenta estas ventosas extrabucales, como son conocidas, o también pueden presentar órganos cefálicos, entonces nosotros hablamos de los monopistocotilios. Y en su defecto, si es que presentan ventosas, pero que están asociadas al sistema digestivo del monogeneo, que pueden ser ventosas intrabucales o, como en este caso, que nosotros vemos aquí la cavidad, la boca, y las ventosas intrabucales están dentro de la cavidad bucal, o podemos encontrar las famosas ventosas bucales, que el fondo de esa ventosa me constituye la abertura bucal. ¿Sí? Aquí vamos a ver unas láminas con toda la diversidad de monopistocotilia que nosotros podemos encontrar. Y en este caso, miren la presencia de estas
ventosas extrabucales que no tienen ninguna relación con el sistema digestivo, porque la boca está ubicada a este nivel y esto vendría a ser la faringe, y esas ventosas extrabucales más bien sirven como órganos de fijación para el monogeneo. Y encontramos algunos que presentan estas estructuras, miren, ¿ven? Que son los órganos cefálicos. Los órganos cefálicos van a ser ductos por donde van a desembocar productos de adhesión que van a ser producidos por estas glándulas que están localizadas posterolateral a la faringe. No, estas glándulas van a secretar sustancias de fijación que luego van a desembocar a través de estos conductos que son llamados de órganos cefálicos, ¿sí? El actor en todos ellos es un actor único, pero puede existir muchas variaciones. Podemos encontrar actor circulares que pueden ser sectados y donde nosotros podemos diferenciar, por ejemplo, los lóculos periféricos y los lóculos centrales, o pueden ser actos circulares que no sean sectados, ¿sí? O también podemos encontrar actos no sectados, sino más bien que pueden ser subcuadrangulares y que pueden llevar áncoras y barras. Vamos a hablar ahora de la diversidad de oligocoineos. Como ustedes ven, el actor de los oligocoineos es un poco más complejo, ¿sí? ¿Por qué es un poco más complejo? Porque ese actor puede estar formado por clams, ¿sí? ¿Qué cosa es un clam? Bueno, un clam son cada una de estas cositas que ustedes ven es un clam, ¿sí? Y en español, clam es abrazadera, ¿sí? Esos son los órganos de fijación de los oligocoinea, de los poliolistocotinea. Sin embargo, nosotros podemos distinguir que un clam, ¿sí?, es un complejo de escleritas. O sea, si yo agrando esta imagen, que vendría a ser esto, ¿sí?, yo voy a ver que todo ese clam, de toda esa abrazadera, está compuesta de estas escleritas. Es un armazón de escleritas que utiliza como órgano de fijación. Pero existen otros poliolistocotilia que no presentan clams, sino más bien en su lugar, como en este caso, van a presentar estas estructuras que se conocen como complejo actoral esclerita ventosa, que si ustedes ven en la imagen que estoy colocando aquí, es una ventosa, porque ustedes ven ahí la gran musculatura que presenta, que tiene como función la adherencia, pero lo hace a través de una succión, ¿sí? Pero no presenta un armazón de escleritos. Lo que sí presenta vendría a ser, miren, una sola esclerita que bordea esa ventosa en forma de C y que el extremo distal de esa esclerita termina en gancho. Esta característica de presentar este complejo actoral esclerita ventosa es típico de una familia de oligocoineos que vendría a ser la familia Hexabotride. Solo los Hexabotride presentan el complejo actoral esclerita ventosa, y el resto de monogeneos, las demás familias de Poliolistocotilia, presentan los famosos clams, que pueden ser de una gran variación morfológica, porque pueden estar constituidos por 3, por 4, por 5, por 8 escleritas, fusionadas, no fusionadas, con espinas, sin espinas, con costillas, sin costillas. Entonces hay una gran variación morfológica en respecto a los clams. Bien, vamos a ver a modo de introducción también, me gustaría comentarles que existe un trabajo en el cual nos indica el número de parásitos monogeneos, cestos, trematos, nematodos, acantocéfalos, artrópodos, parásitos, inclusive nidarios parásitos también, ¿no?, como son los mixosporidios, ¿no?, que han sido registrados o descritos en el Perú. Y según esa lista, nosotros podemos encontrar 612 especies de parásitos. De esas 612 especies, los monogeneos representan o están constituidos por 175 especies, ¿sí?
Y nosotros tenemos que tomar en consideración que en el Perú existen alrededor de 1599 especies conocidas de peces, de las cuales solo se conocen los parásitos de 207 especies. Entonces es menos del 13%, ¿no?, que conocemos actualmente de peces que tengan algún estudio parasitológico. Eso nos da una idea de que en el Perú existe aún mucha biodiversidad de parásitos que aún quedan por descubrir, ¿cierto?, o quedan aún por registrar, ¿sí? Vamos a ver un poco cómo es la situación de los monogeneos marinos en el Perú, ¿sí? Conversamos hace instantes de que en Perú existen 175 especies de monogeneos. Esas especies involucran tanto monogeneos marinos como monogeneos de agua dulce. Las especies marinas solamente son 64 y estas 64 especies están distribuidas en 18 familias, ¿sí? Y como ustedes ven, he colocado ahí el número de especies y el porcentaje en cada familia, ¿sí?, pero solo de aquellas que son mucho más, o las que son más numerosas. Entre esas familias encontramos a la familia Dicridoforidae, que tiene como característica principal, ¿no?, los miembros de esa familia tienen como característica principal la presencia de 4 pares de ventosas, ¿sí?, o 4 pares de abrazaderas, y esas abrazaderas tienen mandíbulas oponibles, o sea que vamos a encontrar mandíbula superior y mandíbula inferior, ¿sí? Otro de los grupos, por ejemplo, que encontramos viene a ser la familia Microcotilidae, que se caracteriza principalmente por el gran número de clams y que el armazón de esos clams son de tipo microcotil, ¿sí? Son de tipo microcotil. Y luego tenemos a la familia Hexabotridae, ¿no?, que ya les mencioné anteriormente que la característica de ellas es presentar ese complejo actoral esclerita ventosa, ¿sí? Y miren ustedes, algo que a mí me llama mucho la atención es que la familia Dactylogiridae, que en mucha bibliografía que he podido leer menciona que es uno de los grupos más numerosos, pero en el Perú hasta el 2016 solamente existen 3 especies, lo que equivale a un 5% de la diversidad de monogeneos marinos. Es muy poco. Y si nosotros comparamos la diversidad que tenemos con otros países, por ejemplo Brasil y México, que también son países megadiversos, ¿sí? Por ejemplo Brasil, que es uno de los países, que es el país más grande de Sudamérica y que alberga una gran biodiversidad, ellos tienen hasta el momento 437 especies de monogeneos. Y México, que también es un país megadiverso, que tiene una porción neotropical también, tiene 347 especies. Y el Perú, que también entra en la categoría de país neotropical, de país megadiverso, apenas 175 especies. No quiere decir que esas sean las únicas especies que existen, sino que existen muchas especies, solo que aún no son conocidas. En base a lo que hemos conversado, ¿sí?, voy a comentarles ahora que toda la información que ustedes van a ver a continuación forma parte de un proyecto que fue iniciado en el 2014 y que constituye muestras que han sido colectadas desde el 2014, y este trabajo, este proyecto tiene como objetivo principal esto: estudiar la diversidad de monogeneos parásitos de peces marinos en Perú a través de un análisis morfológico, pero en el camino nosotros hemos ido incluyendo el análisis molecular de algunas de las especies, ¿sí? Y como objetivos específicos nos planteamos lo siguiente: describir especies de monogeneos aún no conocidas por la ciencia y proporcionar nuevos datos morfológicos cuando especies conocidas sean estudiadas, lo que en otras palabras equivale a decir una redescripción, ¿sí? Bien, los peces, ¿no?, porque eso es nuestro instrumento de trabajo, los peces,
han sido colectados en dos zonas del Perú, ¿sí? Las primeras colectas fueron realizadas en la zona centro de Perú, específicamente en la bahía del Callao, y la segunda parte del proyecto que ha sido colectada en la zona norte de Perú, ¿no? En el departamento de Tumbes, ¿sí? En la primera zona, la zona centro, básicamente encontramos, ¿cierto?, estos peces, que son peces ciénidos, que tienen una gran importancia económica, porque son consumidos por la población costera, ¿sí? Y de estas zonas hemos logrado obtener 4 especies de peces, 3 especies teleósteos de la familia Cienidae y una especie de pez elasmobranquio de la familia Daciatidae, que también tiene importancia económica, ¿sí? Que es conocida como la batana, ¿sí? Estas 3 especies son Menticirrus ophicephalus o mismis, Paraluchurus peruanus o coco, y Esiaena deliciosa o lorna. Y la especie de elasmobranquio corresponde a Ipanus dicterurus, ¿sí? Que es conocido vulgarmente como batana o raya diamante, ¿sí? Como cualquiera de esos dos nombres también puede ser localizado en toda la costa peruana, ¿sí? De esta zona de muestreo logramos obtener 163 especies. Todos los peces fueron identificados utilizando claves especializadas, y una de ellas fue la de Quiriquigno y Vélez, ¿no?, que da una clave para identificar las especies de peces marinos de Perú, ¿sí? Las colectas se desarrollaron desde el año del 2015 hasta el 2016 y siguen las colectas, ¿sí? Por eso les dije en un inicio que es un proyecto que se inició en el 2014, pero que aún sigue en pie, ¿no? Aún sigue en pie porque uno de los objetivos principales que tenemos es dar a conocer toda la biodiversidad de monogeneos de peces marinos en Perú, ¿sí? Es un gran reto, pero estamos en camino, haciendo poco a poco, avanzando con eso, ¿sí? Y en el caso de la zona norte de Perú, ¿sí?, en la zona norte, encontramos 5 especies de peces, ¿sí?, todos ellos de importancia económica, ¿sí? Tenemos una especie de la familia Sparidae, que es Calamus brachysomus, ¿sí?, una especie de la familia Labridae, que es Bodianus diplotaenia, una especie de la familia Scaridae, que es Scarus perico. Esta familia de peces se caracteriza porque los dientes están fusionados y forman una especie de pico, por eso vulgarmente se los conoce como peces loro, ¿sí? Y el resto de especies corresponde a la familia Serranidae, que son las que comúnmente se conocen como doncellas, Emantias signifer y Emantias peruanus. Y en el caso de la zona norte de Perú, las colectas se hicieron desde julio de 2014, y le pongo una fecha de fin, que es mayo de 2017, pero las colectas siguen desarrollándose. Bien, ¿qué pasa en estas zonas? Bueno, los peces fueron obtenidos con ayuda de pescadores artesanales, ¿sí? Y, por ejemplo, cuando estos peces eran capturados en la zona, en la bahía del Callao, que es acá nomás en Lima, ¿cierto? Estos peces eran colocados en bolsas Ziploc y se mantenían en hielo y se trasladaban al laboratorio para su respectiva necropsia. Pero cuando los peces eran colectados en zonas muy alejadas del laboratorio, como por ejemplo Tumbes, ¿cierto?, estos peces eran colocados en cámaras especiales que mantenían al pez lo conservado posible, de tal forma que el viaje, que era de 2 o 3 días de camino, por ejemplo, el pez quedaba en óptimo estado y los parásitos también de la misma forma, ¿sí? Cuando el pez llegaba al laboratorio, lo que se hacía, o lo que usualmente hacíamos, era tomar los datos morfométricos, como por ejemplo longitud,
y el peso, ¿sí? Y adicionalmente tomamos registros del sexo para separar los peces machos y hembras, y estos datos son importantísimos porque en un futuro, cuando tengamos muchas especies, muchos individuos colectados, nos va a permitir poder hacer análisis de comunidades de parásitos o análisis de ecología parasitaria, ¿sí? Acá yo les he puesto una diapositiva con todos los procedimientos que nosotros seguimos para el procesamiento de parásitos, desde la coloración hasta el montaje. Pero ustedes ven que son varios grupos, ¿sí? Porque cada grupo tiene un procedimiento diferente, pero nosotros nos vamos a enfocar exclusivamente en los monogéneos, ¿sí? Cuando el PIC llegaba, lo primero que hacíamos era revisar las branquias y la superficie corporal, ¿sí? Si hallábamos monogéneos, estos eran colectados en agua de mar o en solución salina, ¿sí? Y posteriormente eran fijados o en etanol al 70% o en formol al 4%, ¿sí? Y posteriormente se preservaba en etanol al 70%. Para el estudio morfológico, los parásitos, los monogéneos, tenían que ser coloreados para poder ver detalles de la morfología, que es muy importante en nuestros grupos. Para eso utilizamos dos tipos de colorantes. O bien lo hacíamos con un colorante carmín acético de semichón, o bien lo hacíamos con un colorante tricrómico de gomorra. Ambos colorantes son muy buenos, solamente que tengo que decir que depende, o sea, la utilización de esos colorantes depende mucho de lo que nosotros queremos visualizar. Si son piezas esclerotizadas, por ejemplo, como las escleritas o las áncoras o las barras, es mejor utilizar tricrómica de gomorra. Pero si deseamos utilizar o deseamos colorear para ver detalles de la morfología interna, como distribución de gónadas, conductos, por ejemplo, entonces es mejor utilizar el carmín acético de semichón. Algunas de las especies de monogéneos eran fijadas directamente en un líquido de Hoyer, que es un líquido que te permite aclarar las piezas esclerotizadas, y por tanto en la literatura ustedes van a encontrar que es un líquido muy usado para el estudio de áncoras y barras en monogéneos, ¿sí? O en otros casos se utilizaba el medio Gray West, que es un medio de montaje temporal. Algunas especies también fueron colocados en etanol al 100% para su estudio en biología molecular. Ahora les voy a presentar los resultados de las investigaciones, de lo que tenemos hasta el momento, los resultados hasta el momento, que muchos de ellos han sido ya publicados en revistas científicas internacionales, que han pasado por un proceso riguroso de arbitraje, y por tanto todos los nombres científicos que aparezcan aquí de las nuevas especies son nombres válidos, aceptados en el ámbito internacional, ¿sí? Y vamos a empezar con resultados primero de lo que nosotros encontramos en la zona centro de Perú, ¿sí? Bien, el primer trabajo que hemos publicado de este proyecto es sobre la descripción de una nueva especie de Rhinocercus, que es un monogéneo de la familia Diplectanidae, ¿sí? La propuesta de un nuevo género, Pseudorhinocercoides, y la redescripción de una especie conocida, ¿sí? Que es Rhinocercoides menticirra. Estas especies de monogéneos pertenecen a la familia Diplectanidae y tienen como hospederos a peces de la familia Esaenidae, ¿sí? Entonces vamos a ver un poco de eso. Bien, vamos a hablar sobre el género Rhinocercus, porque como les mencioné, hemos descrito una nueva especie de ese género, ¿sí? El género Rhinocercus tiene como principal característica, o como una de sus características, la presencia de unas famosas espinas que son llamadas espinas pedunculares. Y esas espinas pedunculares, la morfología nos indica que tienen una raíz anterior y una raíz posterior, solo que la raíz anterior es mucho más pequeña que la raíz posterior. Y estas son las famosas espinas pedunculares.
Otra de las características que presentan las especies de este género es que la barra ventral, ¿sí?, tiene una proyección anteromedial, ¿sí?, una proyección anteromedial. Y el órgano copulador, ¿sí?, presenta como característica tener un tubo externo y un tubo interno colapsado, o sea, un tubo interno dentro de un tubo externo, ¿sí? En el Perú, y a nivel mundial, mejor dicho, se conocían solo estas especies, 5 especies, de las cuales lo que aparece en rojo, por ejemplo, son las especies que estaban registradas en Perú, ¿sí? Nosotros encontramos un monogeneo que por las características correspondía indudablemente al género Rhinocercus, y al cual nosotros denominamos como Rhinocercus dominguesi en honor a un investigador brasilero que trabajó mucho con la familia Diplectanidae, por eso es dominguesi, en honor al doctor Marcus Domínguez, ¿sí? Y la diferenciación de esa especie con respecto a las otras especies tiene que ver mucho con el órgano copulador masculino, o sea, el cirro, ¿sí? Todas estas especies tienen en común tener un órgano copulador compuesto de un tubo interno y un tubo externo. Pero si nosotros vemos los órganos copuladores de las distintas especies y las comparamos con el de nosotros, vemos claramente diferencias, ¿no? En nuestro caso, el órgano copulador presenta el tubo externo con el extremo distal y proximal expandido, y la porción distal del tubo interno no está cubierta por el tubo externo. Esa es una característica importante porque no se ha visto en ninguna de las otras especies, salvo en Rhinocercus bardiella, que también tiene una porción del tubo interno no cubierta por el tubo externo, pero la morfología es completamente diferente, empezando que el órgano copulador de Rhinocercus bardiella es sinuoso, ¿cierto?, y alargado. En este caso el órgano copulador es casi recto y corto, ¿eh? Entonces esas son diferencias que indudablemente nos hicieron pensar en proponer una especie nueva, ¿sí? Y como este es un trabajo publicado que pasó por un arbitraje internacional, los árbitros pensaron también lo mismo y es una especie aceptada, ¿no? Rhinocercus dominguesi, que sería la tercera especie del género en el Perú. Y en camino se vienen 6 especies más de Rhinocercus, ¿sí? 6 especies más. La otra especie que nosotros hallamos, ¿sí?, fue Rhinocercoides mentisirri, que era una especie ya conocida en el Perú, que fue descrita en el año de 1991 y que tiene como hospedero a Mentisirrius ophicephalus, el mismis, ¿sí? Esta especie fue descrita en base a estas características que aparecen aquí, por ejemplo, la presencia de un equinodisco ventral, la disposición concéntrica de estas espinas y el órgano copulador masculino que presentaba una pieza accesoria esclerotizada. Esas fueron las características usadas por Luque y Giannacone para determinar a su nuevo género y especie, Rhinocercoides mentisirri. Posterior a ese trabajo, en el año 2000, el investigador Marcus Vinicius Domínguez, él realizó una revisión y una filogenia de la subfamilia Rhinocercine, del cual forma parte Rhinocercoides, ¿sí? En su revisión, ¿sí?, él enmienda la diagnosis genérica de Rhinocercoides y agrega las siguientes características. Por ejemplo, la presencia de una constricción a nivel de la barra ventral y más de 6 espinas accesorias actorales a nivel de la barra ventral, ¿sí? Y adicionalmente, él recomienda la redescripción de Rhinocercoides mentisirri. En ese trabajo del doctor Domínguez, una especie de Rhinocercus del Atlántico que presentaba las características morfológicas
que él había dado en su nueva diagnosis del género Rhamnocercoides fue agregada al género Rhamnocercoides. Y Rhamnocercoides, que en un momento era un género monotípico que presentaba una sola especie, después del trabajo del doctor Domínguez, pasó a ser un género con dos especies. Una especie de Rhamnocercoides del Pacífico que parasita un pez esiénido que es endémico de la costa peruana, y Rhamnocercoides stichospinus que parasita peces también de la familia del género Ventisirris, pero en el Atlántico, en el océano Atlántico, ¿sí? Nosotros tuvimos la oportunidad de colectar material fresco y nuevo de Rhamnocercoides mentisirri, ¿sí? Y comenzamos nosotros a hacer un estudio detallado de la morfología de ese monogeneo, y pudimos notar que había muchas inconsistencias con respecto a la descripción original, ¿sí? Por ejemplo, Luque y Yanacone mencionaban que los higos intestinales eran confluyentes, ¿sí? Y en nuestro caso nosotros hallamos claramente que los higos intestinales no se unían, estaban separados, ¿sí? También ellos mencionaron que el tegumento de Rhamnocercoides mentisirri era un tegumento liso, pero en las láminas que nosotros tenemos, el tegumento claramente aparece con unas espinas que están ubicadas a nivel del tercio posterior del tronco, ¿sí? Y también él mencionó la presencia de un equinodisco dorsal, pero claramente ese equinodisco no existe. Lo que existe realmente son espinas aciculares que están dispuestas en semicírculos, ¿sí? En base a esas características, nosotros decidimos enmendar la diagnosis del género Rhamnocercoides, ¿sí? Y todo lo que aparece de rojo fue lo que nosotros agregamos como nuevas características. En base a esas características, decidimos revisar la especie de Rhamnocercoides del Atlántico, que era Rhamnocercoides stichospinus, ¿sí? Y pudimos notar que las estructuras actorales eran completamente diferentes. En Rhamnocercoides mentisirri encontramos la presencia de 4 tipos de estructuras actorales: aquellas que formaban parte del pedúnculo, que son las espinas aciculares; aquellas que eran espinas pero que tenían el extremo libre bífido; y espinas que tenían el extremo libre como gancho, ¿sí? Y otras espinas aciculares de mayor tamaño, de mayor grosor, que eran ubicadas en los lóbulos del acto, ¿sí? Y comparando con las piezas accesorias actorales de Rhamnocercoides stichospinus, nos dimos cuenta que eran completamente diferentes, porque ahí aparecían solamente 2 tipos de espinas: espinas pedunculares, las que conversamos en un momento, que tenían la raíz superior mucho más pequeña que la raíz posterior, que estaban localizadas en hileras longitudinales, dorsales y ventrales; y estas espinas aciculares que tenían el extremo distal como abanico. Las espinas de Rhamnocercoides mentisirri están dispuestas en hileras en semicírculos. En cambio, las espinas de Rhamnocercoides stichospinus, ellas están dispuestas en hileras longitudinales, ¿sí? En base a esas características que ustedes ven ahí, ¿sí?, nosotros propusimos de que Rhamnocercoides stichospinus no debería formar parte del género Rhamnocercoides. Así que decidimos crear un nuevo género para esa especie, que es Pseudo-Rhamnocercoides. Y la palabra Pseudo-Rhamnocercoides viene de que Rhamnocercoides stichospinus no es congenérico con Rhamnocercoides mentisirri. Y de esta forma, ¿cierto?, la subfamilia Rhamnocercine se encuentra ahora representada por 4 géneros: el género Rhamnocercoides, el género Rhamnocercus, que solo tiene espinas pedunculares, y el género Spinomatris, que presenta espinas pedunculares aunque con una morfología diferente y un equinodisco, ¿sí? Y el género Pseudo-Rhamnocercoides, que fue el que nosotros propusimos, que tiene como característica la presencia de espinas pedunculares, solo que estas están
localizadas en hileras longitudinales y están asociadas con estas espinas vesiculares que tienen el extremo distal como abanico, ¿no? Y esas son las dos especies, los dos géneros, ¿no? Pseudo-Rhinocercoides etichospinos, que es la especie del Atlántico, y Rhinocercoides menticirre, la especie del Pacífico, que parasita al mismis, y el mismis es una especie endémica de la costa peruana. ¿Sí? Estamos hasta ahí. Bien, otro de los trabajos que hemos publicado con respecto a este megaproyecto que tenemos en monogeneos, ¿sí?, es el de la descripción de una nueva especie de Cynosinicola, que es Cynosinicola veranoi, la redescripción de una especie de Cynosinicola ya conocida, que es Cynosinicola americana, y la redescripción de una especie de la familia Diclidoforidae, que es Harphycotyle essianae. ¿Sí? Esta especie que ustedes ven aquí, la que estoy señalando, es Cynosinicola veranoi. Esta especie puede ser distinguida de las demás especies de Cynosinicola por la morfología de los ganchitos que presenta en el atrio genital, por el número de clans y por el número de testículos. La especie Cynosinicola americana fue inicialmente descrita para Menticierris ophicephalus, pero nosotros encontramos en la descripción original algunas inconsistencias con respecto al material que nosotros encontramos, que en un momento nos pensó en que era una especie nueva, pero después de revisar el material tipo nos dimos cuenta que realmente no había sido bien descrita. Y lo mismo pasó con Harphycotyle essianae, que en un primer momento estábamos proponiendo una nueva especie de Harphycotyle, pero con la revisión del material tipo nos dimos cuenta que esta especie tampoco había sido bien descrita. Bien, nuestros últimos trabajos en peces de la zona centro de Perú nos llevan a ese trabajo que ha sido publicado en una revista de alto impacto internacional, que es Parasitology International, y que es acerca de la propuesta de un nuevo género de monogeneo de la familia Hexabotridae, que es Hypanocotyle boulardii, ¿sí?, que ha sido encontrado en las branquias de Hypanos dicteruros, que es la raya diamante. ¿Sí? Esta es la especie. ¿Sí? Es una especie grande que llega a medir de 8 hasta 12 milímetros. ¿Sí? Y como es de la familia Hexabotridae, comentamos hace un momento de que debe presentar estas estructuras que se conocen como complejo actoral esclerita ventosa. ¿Sí? La diferencia entre el nuevo género con los otros géneros que forman parte de la familia Hexabotridae básicamente radican en el órgano copulador. Como ustedes ven ahí, el órgano copulador tiene dos porciones: una porción distal que tiene forma de cono invertido y una porción proximal que tiene forma de un tubo sinuoso, ¿cierto? Y la otra característica importantísima es la presencia de un conducto eferente, o de dos conductos eferentes que están entrelazados, como si estuvieran formando unas trenzas. El ovario también es una característica indispensable, porque encontramos que el ovario es ramificado y presenta una rama descendente y una rama ascendente corta. Todas estas características nos llevaron a pensar y a proponer un nuevo género de Hexabotridae. ¿Sí? Otro de los trabajos publicados ya y que también forman parte de los resultados de este megaproyecto, que aún sigue, en este caso, buscando información, es la propuesta de otro nuevo género. ¿Sí? De otro nuevo género. Pero esta vez es un nuevo género de una subfamilia de los Dasypathotremine, que forman parte de la familia Monocotylidae. ¿Sí? También se encontraba parasitando a la raya diamante. De casi 20 rayas que revisamos, encontramos solo en una o dos de ellas, encontramos 4 especímenes de este monogeneo. Y en base a esos 4 especímenes, nosotros podemos ver todos los detalles morfológicos que nos llevaron a la propuesta de este nuevo género. Como ustedes pueden ver, este monogeneo es algo inusual. ¿Sí? ¿Por qué es inusual?
Les cuento que los monogeneos de la familia Monocotilidae, ¿sí?, ellos tienen como una característica la presencia de un solo testículo. Salvo dos excepciones, que son Monocotyledon tristis y espiral, que pueden presentar 3 testículos, pero el resto de monogeneos de la familia Monocotilidae solo presenta un solo testículo. Y en este caso nosotros vemos la presencia de 4 testículos, ¿sí?, que es algo inusual de observar en la familia Monocotilidae. Otra de las características inusuales es este órgano de fijación anterior, ¿sí?, que si ustedes pueden ver es grande y que inclusive es de mayor tamaño o de un tamaño similar al actor, ¿sí? Y este órgano de fijación presenta en sus paredes 3 glándulas anteromediales y luego presenta numerosas glándulas periféricas que están bordeando la apertura bucal, ¿sí? Otro de los detalles importantísimos de este nuevo género es la presencia de un órgano copulador con forma de látigo. Pero aquí son 4 tubos muy delgaditos que están unidos, pero en el extremo distal están separados. Si nosotros hacemos un acercamiento a ese extremo distal, podemos encontrar o podemos ver, notar que presenta 4 extensiones entrelazadas también, y 2 de esas extensiones presentan unas espinas diminutas muy finas, ¿sí? Y los detalles de los aparatos reproductores masculinos y femeninos también contribuyen para la propuesta de este nuevo género. Ahora, vamos a ver los segundos el resultado 2, que básicamente equivale a los monogeneos que han sido localizados en las especies de peces del norte de Perú, ¿sí? Vamos a ver qué hemos encontrado. Bueno, un trabajo publicado en una revista, Zootaxa, que es una revista especializada en temas de zoología, ¿sí?, de 3 nuevas especies de la familia Dactylogiridae, ¿sí?, que fueron encontrados en escaroperico, que fueron encontrados en emantias peruanos y en emantias signíferas, ¿sí? Y estas especies son las que aparecen aquí. Una de ellas pertenece al género Elotrema, y al cual nosotros nombramos como Elotrema Sanchezae, en honor a la bióloga Lidia Sánchez, que es la curadora del Museo de Historia Natural del área de ornitología, por su ardua labor en resguardar todas las muestras de parásitos, ¿no? Es una labor muy grande, y en base a eso, para rendirle ese honor y un agradecimiento a esa labor que muchas veces no es reconocida, decidimos proponer o llamar a la especie como Elotrema sanchezae. Las otras 2 especies que forman parte del género Parancylodiscoides, una de ellas fue llamada como Parancylodiscoides signiferi por el hospedero Emantia signifer, y la otra fue llamada como Parancylodiscoides peruanus, en honor al Perú, ¿no?, nuestro querido Perú, nuestro querido país. Otra cosa que me olvidé mencionar en el nuevo género de Monocotilidae, que el nombre que le pusimos al género fue peruano cotilio, ¿no? Porque el Perú es un país mega diverso, y contribuyendo a su mega diversidad decidimos colocar una especie, un nuevo género en su honor, ¿sí? Y ambas especies de Parancylodiscoides, que en un primer momento pensábamos que eran una sola, pueden ser fácilmente diferenciadas a través del órgano copulador masculino. Si ustedes ven aquí, el órgano copulador masculino de Emantias de Parancylodiscoides signiferi es un tubo que tiene un giro en el extremo distal. En cambio, el órgano copulador de Parancylodiscoides peruanus presenta una base con forma de campana, y el extremo distal es pubae. Otro de los trabajos que salió de este megaproyecto es la propuesta de otro nuevo género, pero esta vez de la familia Diclidoforidae, que es Olivacotyle emantiaceae, el género Olivacotyle en honor a un investigador chileno, el doctor Marcelo Oliva, que viene contribuyendo muchísimo desde mucho tiempo en la biodiversidad de parásitos de peces de profundidad, ¿cierto? Y
Esta especie que fue encontrada en las branquias de Mantis signifer puede ser fácilmente diferenciada de todos los géneros de Diclidoforidae por la morfología del clan. ¿Qué tiene el clan? Bueno, el clan en la mandíbula inferior tiene una esclerita, en la mandíbula superior tiene una esclerita con forma de anillo, ¿sí? Y una esclerita anterolateral libre que no está fusionada a ese anillo. Esta es una de las principales características de ese género que no ha sido, en este caso, visto en la familia Diclidoforidae. Adicionalmente, podemos agregar que los clans, ¿cierto?, están dispuestas en semicírculo en el borde del arco, ¿sí? Y uno de los últimos trabajos que tenemos publicado, ¿no?, es en este caso de 4 nuevas especies de monogeneos de la familia Dactylogiridae, ¿sí? 4 nuevas especies. 2 de esas nuevas especies que pertenecen al género Euralotrema, que son estas de aquí, que fueron encontradas en Calamus brachysomus, y 2 especies del género Aliotrema que fueron encontradas en las branquias de Bodianus diplotaeni, ¿sí? Vamos a ver un poco de esos géneros. Bueno, las especies de Euralotrema que fueron descritas, ¿sí?, pueden separarse fácilmente de todas las especies de Euralotrema por la morfología de la vagina. Si ustedes ven, la vagina está acá, ¿sí?, la que estoy señalando. Esa vagina tiene una protuberancia que se llama de bulbo esclerotizado, y solo 2 especies presentan esa característica. Entre esas especies, el órgano copulador es completamente diferente, porque las especies que presentan esa característica de bulbo solo presentan 1, 2, máximo 3 giros en el órgano copulador, y en este caso Euralotrema luisae presenta hasta 11 giros en el órgano copulador, ¿sí? Entonces eso claramente evidencia de que es una especie nueva, ¿sí? Se llama Euralotrema luisae en honor de la madre de uno de los coautores del trabajo, ¿sí? Pusimos ese nombre, Euralotrema luisae. La otra especie es Euralotrema magnofaringiis, que ustedes ya les debe sonar la palabra magnofaringiis, es porque la faringe es de gran tamaño, y si ustedes ven aquí, ocupa casi gran parte del extremo anterior del monogeneo, ¿sí? Y obviamente, claramente, entre ambas especies, Euralotrema luisae y magnofaringiis, hay claras evidencias de separación. Empezando porque Euralotrema luisae presenta esa vagina bulbosa y Euralotrema magnofaringiis no presenta una vagina bulbosa, sino es una vagina muscular. También podemos ver que el órgano copulador es diferente, porque en Euralotrema luisae el órgano copulador tiene muchos giros. En el caso de Euralotrema magnofaringiis apenas hay 1,5 giros hasta 2 giros. Entonces claramente es una evidencia. Pero nosotros pensamos, ¿y no será un estadio juvenil de Euralotrema luisae? Pensamos en un primer momento eso. Pero ¿qué pasó? Que la morfología de la barra ventral, ¿sí?, si bien es cierto en ambos es con forma de V, ¿sí?, también era diferente, porque nosotros vemos que la barra ventral de Euralotrema magnofaringiis presenta los brazos alargados y delicados en comparación a los de Euralotrema luisae. Entonces claramente Euralotrema magnofaringiis era una especie diferente de luisae y por tanto correspondía a hacer la descripción de una nueva especie de Euraliotrema, ¿sí? Y las otras 2 especies que vienen a ser parte del género Aliotrema, ¿sí?, muy similares entre ambas, porque en un primer momento pensábamos que eran la misma especie, pero con un estudio mucho más detallado pudimos notar que realmente correspondían a especies diferentes. Aliotrema diplotaenia se caracteriza y se puede diferenciar de todas las especies de Aliotrema que parasitan peces de la familia Labridae por la morfología del órgano copulador, que en este caso tiene el extremo distal fuera del eje del órgano copulador.
Y Aliotrema saesae, que fue una especie dedicada en honor a la jefa del laboratorio al cual pertenezco, que es el Laboratorio de Parasitología, la bióloga Gloria Sainz Flores. Por toda su dedicación, toda su confianza, por todo eso, nosotros decidimos colocar a Aliotrema como Aliotrema saesae. Y se diferencia de Aliotrema diplotaenia por la morfología también del órgano copulador, que en este caso ustedes ven que tiene el extremo distal curvado. Adicionalmente, Aliotrema diplotaenia tiene una pieza accesoria filamentosa y membranosa, que si ustedes ven, tiene una expansión medial y una expansión distal. En el caso de Aliotrema saesae, esa expansión medial y distal no existe. Otra característica que nos llevó a separar estas especies es la abertura de la base del órgano copulador. Si ustedes ven, el órgano copulador está abierto y casi llega a la base casi llega hasta su base. En cambio aquí la abertura es más terminal y no llega hasta la base del órgano copulador, ¿sí? Y adicionalmente detalles de las barras, por ejemplo la barra ventral, que es mucho más alargada en Aliotrema saesae. Entonces todas esas características nos permitieron separar esas dos especies y por tanto proponer como nuevas especies para la ciencia. Como conclusión, ¿qué podemos sacar como conclusión? Bueno, es algo que a mí siempre me gusta repetir y decir, ¿sí? Que todos los resultados que nosotros damos, todas esas investigaciones que han sido publicadas y las que van a venir y van a ser publicadas, son otra clara evidencia, ¿sí? De que aún la biodiversidad de monogeneos en peces marinos de Perú es aún poco conocida. Y teniendo en cuenta lo que hablamos en un inicio de que existen tantísimos peces y que solo menos del 13% han sido estudiados, obviamente aún queda mucho por hacer, mucho. Y probablemente nuevas especies, nuevos géneros, nuevas taxas puedan ser aún descubiertas, ¿sí? Otra cosa es que la familia Dactylogiridae tenía hasta el 2016 solo 3 especies, pero ahora en el 2018 o 2019, perdón, ya tiene 10 especies, ¿sí? 10 especies. Las 7 especies que han sido agregadas han sido todas descritas por nosotros, por el Laboratorio de Parasitología, obviamente en parcería con investigadores de Brasil. La familia Diplectanidae, que solo tenía 4 especies, ahora tiene 5, ¿sí? La familia Hexabotridae con 3 especies, ahora tiene 4 especies. La familia Diptyloforidae tenía 19, que era la más numerosa, y ahora tiene 20 especies, ¿sí? Y lo mismo para los Microcotilidae, que tenían 13 en un inicio, ahora tienen 14, y los Monocotilidae, que solo se conocen 2 especies, pero ahora hay 3 especies, y aún así tenemos mucho material que aún falta por publicar, y es probable que estos números crezcan mucho más, ¿sí? No quiero ir... bueno, este de acá es una diapositiva para que ustedes puedan ver todas las especies de monogeneos que han sido descritas por el Laboratorio de Parasitología en parcería con el Laboratorio de Parasitología de Peces de la Universidad Federal Rural de Río de Janeiro, donde yo vengo desarrollando mi tesis de mi doctorado y por ende mi tesis de doctorado, ¿sí? Ustedes ven, hasta el momento tenemos 3 especies. En el 2018 hemos logrado publicar 6 especies nuevas y esperemos este año duplicar ese número, 2 especies nuevas como mínimo, ¿sí? Yo les decía, y me gusta a mí siempre repetir esto porque ustedes ven, es bastante trabajo que no es de la noche a la mañana, sino es un trabajo que ha ido por etapas, ¿cierto? Ha sido difícil llegar a publicar algunos trabajos porque ustedes saben que cuando se envían los trabajos a revistas internacionales, estos pasan por revisiones rigurosas y son los referees normalmente los que evalúan esas publicaciones, y al referee no le interesa si tú te amaneciste escribiendo
si tú no comiste el día que capturaste tu pez, si siempre vas al laboratorio tempranito, ellos no ven eso. Ellos ven y evalúan solo que la ciencia del trabajo esté bien hecha, y eso nos da a nosotros la certeza de que nuestros trabajos pasan por referees internacionales y son aceptados. Pero en un primer momento no fue así. En un primer momento, cuando enviamos nuestro primer trabajo a una revista internacional, nosotros todos emocionados, porque el primer trabajo demoró mucho en la respuesta de los referees, y después de 6 meses nos llegó el trabajo con la decisión de los referees de retrasar el trabajo porque no cumplía con los estándares que ellos requerían en la revista, ¿sí? Porque para publicar en una revista internacional tienes que primero escribir en inglés, un idioma que yo no hablo, que no sé, la verdad, pero aún así me puse ese reto de escribir en inglés y lo he hecho. Me dijeron, tú tienes que escribir en inglés, y yo no me estanqué ni dije, no puedo hacerlo porque no sé. Busqué la forma de cómo escribir. Miraba varios trabajos, copiaba frases, armaba oraciones, y de esa forma pude armar mis trabajos, ¿sí? Siempre yo bromeo con mis amigos y les digo, yo tengo un don. ¿Cuál es tu don? Escribir en inglés sin saber inglés. Ese es mi don. Y los primeros comentarios de los referees de ese trabajo fueron desastrosos. Nos criticaban por el inglés, nos criticaban por los dibujos, nos criticaban por la forma como habíamos tomado las características para definir un nuevo género, una nueva especie. Era desastroso. Nos sentimos un poco decepcionados, pero siempre mirando al frente, nos levantamos. Y ahora con mucho orgullo puedo decir que nuestros 2 últimos trabajos que fueron enviados a las revistas, Parasitology International, Zootaxa, fueron halagados, ¿no? Y yo les traje los comentarios de los referees, ¿no? O sea, pasamos de un comentario que era totalmente desastroso y pasamos a este comentario, ¿no? Donde él dice, ¿no? Es un excelente paper, ¿cierto? Es un excelente paper. Y acá te dice, los autores han hecho un buen trabajo describiendo este organismo. Yo predigo que otro revisor puede decir que la diagnosis genérica es muy larga, es prolija, es muy detallada, muy receptiva. Él nos dice, ignoren esos comentarios. Yo creo que si más personas proporcionan diagnosis o diagnósticos que sean detallados a ese nivel, ¿cierto? A ese nivel va, en ese caso, a exigir que las personas miren esas características y creen más características o más caracteres de estado para resolver mejor los géneros. Yo felicito a estos autores por su trabajo detallado en la narrativa, así como en los dibujos de este organismo. Los dibujos están muy bien hechos y lo más importante, mencionan que muestran todos los detalles taxonómicos relevantes, ¿sí? Y por acá menciona, ¿dónde está acá? Felicitaciones a estos autores por una excelente descripción de un gusano, ¿sí? Y nuestro último trabajo, donde uno de los revisores describió lo siguiente. Miren, este paper describe un nuevo género interesante y una nueva especie de monocotilide. Ha sido bien escrito, ¿sí? Ha sido bien escrito y muy bien ilustrado, y es un placer leer un trabajo, un paper donde los autores han tomado un gran cuidado editorial con pocos errores gramaticales y tipográficos, y han seguido muy bien las instrucciones para los autores claramente. Entonces esos comentarios nos llenan a nosotros de satisfacción, porque empezamos con unos comentarios de revisores que nos criticaban, pero ahora terminamos con comentarios donde nos halagan, donde nos felicitan por el estupendo trabajo que hacemos, y eso nos indica, o nos da esa certeza, esa seguridad de que estamos haciendo bien nuestro trabajo. Esa es la certeza que tenemos, y por tanto es una felicidad que no se puede describir, ¿no?
les invito, chicos, a la gran mayoría que está aquí, que por favor le den like a nuestra página de nuestro querido laboratorio, ¿no? Que es el Laboratorio de Parasitología General y Especializada, ¿sí? Donde publicamos detalles de interés, los trabajos que han sido publicados, congresos, no sé, ahí publicamos varias cosas. Entonces les invito a que ustedes puedan seguir y darle me gusta a la página. No quiero retirarme sin antes desear un profundo agradecimiento a todas las personas que contribuyen con nosotros en el laboratorio. Porque no solo soy yo, detrás de mí, no detrás de mí, sino junto conmigo, somos varias personas que trabajamos día con día para dar a conocer los parásitos a nivel mundial, ¿sí? Y miren, les voy a comentar. Hace poco se celebraba el Día Internacional de las Mujeres y la Niña en la Ciencia, ¿cierto? ¿Sí? Y ustedes ven aquí, nosotros tenemos un staff de chicas que están haciendo sus respectivas tesis en el laboratorio, ¿sí? Y les comento así rápido. Por ejemplo, Eva, ¿no? Ella está haciendo su tesis, ella terminó ya la universidad, está haciendo su tesis para título, y ella está trabajando con parásitos, pero parásitos como marcadores biológicos. ¿Qué cosa ha hecho ella? ¿Qué cosa está haciendo? Ella ha colectado material de un pez de la zona sur, centro y norte del Perú, y lo que va a hacer es comparar la diversidad de parásitos para usar como una evidencia para stocks poblacionales de peces, ¿sí? Entonces es un trabajo interesante. Cintia Rodríguez, que también ella terminó la universidad y ahora está haciendo su tesis de título también. Ella está trabajando con nemátodos parásitos de diplópodos y específicamente en la descripción de una nueva especie de nemátodo, ¿sí? Ivette Cuellar, ella también trabaja con parásitos haciendo su tesis, aunque ella ha terminado recién la universidad, pero ella está trabajando parásitos de peces de la familia Scombridae, que es una familia de gran importancia, ¿no? Y también ha colectado peces de la zona de la zona norte y la zona centro de Perú, y también va a hacer un análisis comparativo de esa diversidad. Rosa, que ella, ella va a hacer recién su tesis, ¿sí? Ella lo va a hacer en cestos de los nubranquios y va a hacer un diagnóstico morfológico y molecular de esos cestos, que también es un grupo olvidado en el Perú, porque son pocas especies las que se conocen, y yo tengo la seguridad de que realmente son muchos más, ¿sí? Y no solo son chicas en el laboratorio, también hay chicos en el laboratorio, ¿sí? Tenemos a Alexander, que es el que se ha integrado recientemente, que va a trabajar con otro grupo de parásitos olvidados, ¿sí? Que son los nidarios, pero él va a trabajar con los nidarios parásitos, los mixosporidios. Y él obviamente ha colectado ya bastante material de mixosporidios muy interesantes, y que tengo la seguridad de que todas esas especies, por lo menos el 60% de esas especies que él ha colectado, corresponden a especies nuevas de mixosporidios. Y él lo va a hacer a través de un análisis morfológico y molecular. Celso Cruces, él es de la Universidad San Marcos, solamente que vino a Villarreal, se quedó ahí, ahora está estudiando su maestría en la Universidad de Río de Janeiro, y él trabaja también con monogeneos, ¿sí? Pero él trabaja con monogeneos de la familia Dactylogiridae. Esa es su especialidad, familia Dactylogiridae. Y este año, él ha publicado en el 2017 un artículo de 3 nuevas especies, en el 2018 un artículo de 4 nuevas especies, y este 2019 probablemente salga un artículo de 6 nuevas especies, ¿sí? De las cuales 2 de ellas corresponden a un nuevo género de Dactylogiridae, ¿sí? Y para no olvidar de los demás, no tenemos una foto donde estamos todos juntos. Tenemos a Exxon, ¿sí? Que probablemente trabaje con
coccidios de aves, que también es un grupo muy amplio y que con mucha seguridad también existen especies nuevas, y él lo va a hacer a través de análisis morfológico y molecular. ¿Sí? Milagros Carrillo, ¿sí?, que ahora es la que más, bueno, ya recién ha ingresado al laboratorio y va a trabajar con nematos de la familia Cuculanide. ¿Sí? Está ahora trabajando en la descripción de una nueva, probablemente una nueva especie, no sabemos, pero puede ser que sí, no lo sé aún. Orlando Sevillano, que fue el que expuso de Leishmania aquí mismo, él también está en el laboratorio apoyándonos con la parte molecular y con otras partes, otros temas de inmunología también en el laboratorio. ¿Sí? También tenemos a Erika, a Marlene, que ellas también están haciendo tesis, aunque en un área diferente al de nosotros, pero lo están haciendo en microbiología. ¿Sí? Y no me voy a olvidar de nuestra jefa del laboratorio, la profesora Gloria Sáenz, ¿no?, que sin su dedicación, sin su confianza, sin esos ánimos que siempre nos ha dado, no podríamos haber logrado todo esto. Gracias, gracias por todo. ¿Alguien quisiera hacer alguna pregunta? ¿Todo está muy claro? ¿Ya aparece una pregunta? A ver. Sí, a ver. Buenas noches. Primero, felicitarme por el trabajo que has realizado, porque a nivel de toxicología no existen muchos estudios. Y